Hoy nos metemos de lleno en un libro que es mucho más que un texto de física. Es casi una aventura intelectual que te obliga a replantearte todo. Hablamos de agujeros negros y tiempo curvo, el legado de Einstein, del premio Nobel Kip S. Thorne. Un libro fundamental, sí. Y lo que lo hace tan especial, yo creo, es que Thor no solo fue uno de los grandes arquitectos de este campo, sino que además es un narrador extraordinario. Totalmente. Te coge de la mano y te lleva, hasta el borde mismo de lo que podemos imaginar. Sí. Y la idea central que nos plantea es brutal. Cómo un solo pensamiento de Albert Einstein no solo cambió la ciencia, sino que demolió por completo nuestra percepción del universo. Hoy nuestra misión es desentrañar esas consecuencias, las más escandalosas, como las llama el propio Thorne. Me encanta esa palabra que usa, escandalosas. Es que lo son. De hecho, hay una frase en el libro que es el punto de partida de todo este viaje. Dice algo como: el espacio y el tiempo no son estructuras rígidas e inmutables, son entidades flexibles que pueden doblarse, estirarse e incluso retorcerse. Y esa flexibilidad, esa maleabilidad del universo, es la clave de todo. Es la puerta de entrada a un cosmos mucho más extraño y maravilloso de lo que nadie había soñado. A ver, vamos a meternos en faena. Antes de 1915, la visión del universo era bastante más intuitiva. Sí, claro. Un escenario fijo, inmutable. Un gran teatro cósmico donde todo pasaba según las reglas de Newton. ¿Cuál fue el cambio de guión tan radical que introdujo Einstein? Pues lo fascinante es que Einstein no cambió a los actores, cambió el propio escenario. Dijo: olvídense de la gravedad como una fuerza misteriosa que tira de los objetos. Eso es una ilusión. La gravedad no es una fuerza. ¿Y qué es entonces? Es una consecuencia de la geometría. Es la curvatura del propio tejido del espacio y del tiempo. La idea de que la gravedad es geometría. Cuesta un poco hacerse a la idea, ¿eh? Thorne lo explica de maravilla con esa famosa analogía, la de la sábana elástica. Imagina una sábana de goma tensada. Si no pones nada encima, está plana. Una canica rodaría en línea recta. ¿Vale? Pero si colocas una bola de bolos pesada en el centro, la sábana se hunde, se curva. La masa de la bola, como nuestro Sol, deforma el tejido del espacio-tiempo. ¿Y los planetas? Exacto. Si ahora lanzas una canica, nuestro planeta Tierra no va a caer hacia la bola de bolos porque una fuerza la traiga. Simplemente va a seguir la curva que la bola pesada ha creado. La canica cree que va en línea recta, pero desde fuera vemos que está orbitando. Sigue la trayectoria más recta posible en un espacio que está doblado. Y aquí es donde entra la frase del libro que lo resume todo. Es una síntesis perfecta. Sí, la materia le dice al espacio cómo curvarse. Y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Es una danza cósmica. O sea que según esto, la Tierra no está siendo tirada por el Sol ahora mismo. No. Simplemente está siguiendo su camino en una especie de remolino gravitacional creado por la masa del Sol. Precisamente. Y esta idea no era solo, una forma más poética de verlo. Resolvía problemas reales que la física de Newton no podía explicar. Como la órbita de Mercurio, ¿no? Justo. La extraña órbita de Mercurio, que nunca encajaba en los cálculos. Con la relatividad general, de repente, todo cuadraba a la perfección. Y claro, una vez que aceptas que una masa enorme puede curvar el espacio, la siguiente pregunta es: ¿qué pasa si algo es tan masivo y tan denso que la curvatura se vuelve infinita? Un pozo sin fondo en el tejido del universo. Exacto. Y ahí es donde entran en escena los agujeros negros, la consecuencia más famosa y, aterradora de la relatividad. Son una consecuencia inevitable de las ecuaciones. Thorne explica su origen muy bien. Imagina una estrella muchísimo más masiva que el Sol. Cuando agota su combustible nuclear, la fuerza de su propia gravedad la hace colapsar sobre sí misma. Y no hay nada que la frene. Nada. Si la masa es suficiente, ninguna fuerza conocida puede detener ese colapso. La estrella se comprime y se comprime hasta, teóricamente, hasta el infinito. Y de ese colapsar surgen dos conceptos que siempre oímos juntos: la singularidad y el horizonte de sucesos. Sí, en el centro está la singularidad. Un punto de densidad infinita donde nuestras leyes de la física, tal y como las conocemos, se rompen, dejan de tener sentido. Y rodeando esa singularidad como una frontera invisible está el horizonte de sucesos. El punto de no retorno. El punto de no retorno. Una vez que algo, lo que sea, cruza esa frontera, ya no puede escapar, ni siquiera la luz. Por eso son negros, no emiten nada.
Espera, lo más curioso de todo esto es que el propio Einstein no se lo creía. En serio, el padre de la teoría dudaba de su creación más extrema. Le parecía una monstruosidad matemática. ¿Por qué? Le parecía un fallo en las mates o simplemente una idea demasiado bestia para ser real. Un poco las dos cosas. Pensaba que en el universo real algún mecanismo desconocido impediría que se formara algo tan radical. Y es fascinante ver cómo una teoría puede ser más inteligente que su propio creador, ¿no? Desde luego. Pero aquí es donde la perspectiva de Thorne en el libro es tan importante. Nos pide que dejemos de verlos como monstruos devoradores y que empecemos a verlos como lo que son, laboratorios naturales únicos. Claro, sitios donde estudiar la física al límite. Exacto. Son lugares donde el espacio y el tiempo se comportan de formas que no podemos replicar, como dice en el libro. No son agujeros en el espacio, son regiones donde el espacio y el tiempo han llegado al límite de lo que la física puede describir. Son la frontera del conocimiento. Vale, lo del espacio curvo, la sábana, lo visualizo. Pero el título del libro es Agujeros negros y tiempo curvo. Sinceramente, la parte del tiempo es la que me explota la cabeza. ¿Cómo puede el tiempo doblarse o estirarse como si fuera, no sé, un chicle? Porque no son dos cosas separadas. Einstein nos enseñó que forman un único tejido, el espacio-tiempo. Son inseparables. Ah. Si la gravedad curva el espacio, tiene que curvar también el tiempo. Esto nos lleva al concepto de la dilatación temporal gravitatoria. Que suena muy complejo. Pero la idea es simple. Donde la gravedad es más intensa, el tiempo transcurre más lentamente. Para. O sea, me estás diciendo que cada vez que uso el GPS en el móvil, estoy confiando en que el tiempo literalmente pasa a un ritmo diferente para el satélite en órbita que para mí aquí abajo. Exactamente. Que si no fuera por esto, el mapa me enviaría a la otra punta de la ciudad. Sin duda. Es la prueba más cotidiana y espectacular de que vivimos en un universo que desafía nuestro sentido común. Los relojes de los satélites GPS, al estar en un campo gravitatorio más débil, van un poco más rápido que los nuestros. ¿Un poquito? ¿Cuánto es un poquito? Lo suficiente para que si los ingenieros no corrigieran constantemente esa diferencia basándose en las ecuaciones de Einstein, el sistema acumularía un error de varios kilómetros cada día. Sería inútil. Es alucinante. La relatividad no es una teoría de pizarra, es la tecnología que llevas en el bolsillo. O sea que el tiempo no es un tic-tac universal y constante. Depende de dónde estés. Por eso Thorne lo llama el legado escandaloso de Einstein, porque es una bofetada a nuestra intuición. La idea de que no existe una hora universal es escandalosa. Thorne lo resume con una frase brillante en el libro. En los dominios donde el tiempo se estira y el espacio se retuerce, el sentido común deja de ser una guía. Durante décadas, todo esto, los agujeros negros, el tiempo curvo, eran ideas fascinantes, pero en las pizarras, ¿no? Pero Thorne narra en el libro el salto épico de la teoría a la prueba. Y no una prueba cualquiera, sino algo que suena a escuchar los latidos del propio universo. Aquí entramos en el terreno de las ondas gravitacionales. Einstein las predijo ya en 1916. Si el espacio-tiempo es un tejido elástico, un evento cataclísmico, como la fusión de dos agujeros negros... La colisión de dos de esos monstruos... Exacto. Debería generar ondulaciones en ese tejido, olas que se propagan por el universo a la velocidad de la luz. El problema es que, para cuando llegan a la Tierra, esas ondas son increíblemente débiles. ¿Y cómo demonios detectas una vibración tan pequeña? Pues con una proeza tecnológica casi inconcebible. Y aquí es donde el propio Kip Thorne se convierte en protagonista de su historia. Fue uno de los fundadores del proyecto LIGO. El Observatorio de Ondas Gravitacionales. Sí, son dos detectores gigantescos en Estados Unidos, con brazos de 4 kilómetros, diseñados para medir una distorsión en el espacio más pequeña que una milésima parte del diámetro de un protón. Es que esa escala es inimaginable. Es como medir la distancia a la estrella más cercana con la precisión del grosor de un cabello humano. Increíble. O sea, Thorne escribe un libro en el 94 sobre el sueño de escuchar el universo. Y años después, en 2015, no solo lo consiguen, sino que le dan el premio Nobel por ello. Es una historia increíble, ¿sí? Es como si un autor de ciencia ficción viera su novela hecha realidad. Totalmente. Fue un momento que cambió la astronomía para siempre. Por primera vez, oímos la colisión de dos agujeros negros que ocurrió hace más de 1000 millones de años. Se abrió una ventana completamente nueva al cosmos.
Hay una cita en el libro sobre eso, ¿verdad? Sí, una memorable que captura esta prueba aérea. Durante milenios hemos mirado el universo con la luz. Hoy comenzamos a escucharlo con la gravedad. Ahora no solo vemos el cosmos, oímos sus ecos más violentos. Justo. Y claro, una vez que has demostrado que el espacio y el tiempo se doblan y ondulan, la imaginación se dispara. En los capítulos finales, Thorne se mete ya de lleno en el terreno especulativo. Sí, en la frontera con la fantasía. Habla de agujeros de gusano. Efectivamente. Si el espacio-tiempo se puede curvar hasta el extremo, se podría plegar sobre sí mismo para crear un atajo. Un agujero de gusano, teóricamente, sería un túnel cósmico que podría conectar dos puntos muy distantes del universo. O incluso... Y aquí es donde la cosa se pone de película. dos momentos diferentes en el tiempo. Pero para mantener ese túnel abierto se necesita algo llamado materia exótica. Esto ya suena a ciencia ficción pura y dura. ¿Lo parece? Gravedad negativa, algo que repele en vez de atraer. Vamos, ¿esto es serio? Lo es y no lo es. A gran escala nunca hemos visto nada así. Pero Thorne, como buen científico, sigue en las matemáticas. Y las ecuaciones dicen que para mantener abierto un túnel así, para que no colapse en un instante, necesitarías ese tipo de materia exótica. Vale. Y lo curioso es que la física cuántica, que describe el mundo a escalas subatómicas, nos dice que el universo se comporta de formas rarísimas que no descartarían por completo su existencia. De hecho, todo este trabajo riguroso fue la base científica para su asesoramiento en la película Interestelar. Pero aún así él mantiene siempre una cautela admirable, ¿no? No va por ahí diciendo que los viajes en el tiempo son posibles. Esa es la diferencia entre un científico y un visionario de feria. Explora los límites de lo que la teoría permite sin abandonar el rigor. De hecho, hay una cita que lo refleja perfectamente. La relatividad permite los viajes en el tiempo. Pero la naturaleza podría tener sus propias leyes para impedirlos. Exacto. Quizás existen paradojas o principios físicos que aún no conocemos y que al final prohíben estos atajos. Es un campo de juego para la imaginación, pero siempre anclado en las matemáticas. Entonces, si intentamos atar todos los cabos, hemos viajado desde un universo elástico hasta los agujeros negros, el tiempo, que fluye a distinto ritmo, y los posibles túneles cósmicos. ¿Cuál es el gran legado de Einstein que Thorne quiere transmitirnos al final? El legado final, yo creo, es que la realidad es fundamentalmente maleable. El universo no es un telón de fondo estático y aburrido, sino una entidad dinámica, viva, que se retuerce, vibra y evoluciona. Nos dio una forma nueva de pensar. Exacto. No solo una nueva teoría de la gravedad, nos dio una forma completamente nueva de ver el cosmos. Thorne lo resume de forma preciosa. El espacio-tiempo es una sustancia viva, moldeada por todo lo que contiene. Al final, el libro no es solo sobre física, ¿verdad? Es una celebración de la curiosidad humana. Thorne nos muestra que cada misterio cósmico, como un agujero negro, es una ventana a nuestra propia ignorancia y a la vez a nuestro infinito deseo de comprender. Exacto. Es un recordatorio de que las preguntas más audaces son las que nos impulsan a avanzar, las que nos llevan a las fronteras del conocimiento. Lo que nos deja con un último pensamiento para darle una vuelta. Si el espacio y el tiempo no son absolutos, si se estiran y se curvan en función de la materia a nuestro alrededor, ¿qué nos dice eso sobre nuestra propia realidad? Quizás nuestra percepción lineal del tiempo, con un pasado fijo y un futuro por escribir, sea solo una ilusión útil. Una perspectiva limitada dentro de un universo que es, como concluye Thorne, no solo más extraño de lo que imaginamos, sino más extraño de lo que podemos imaginar.